comienzo. Estamos, bueno, voy a compartir entonces pantalla. Leo un poco de vos. Dale. Agradecemos mucho desde la Fundación Forner Vigatis, una institución sin fines de lucro que tiene por finalidad promover, estimular, colaborar en cualquier forma de todo tipo de clases de iniciativas. Y en este momento tenemos a Gabriela Juvericius, ella es licenciada en Curaduría y Gestión de Arte, se desempeña como docente de la Cátedra de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, y es profesora invitada en la Cátedra de Mercado de Arte en SADE. Asimismo brinda cursos de formación en diferentes instituciones. Fue becada por el gobierno francés para realizar su posgrado a través del programa Courants du Monde en la Universidad Paris-Dauphine. Además, cursó la carrera de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, le agradecemos mucho y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Fundamentalmente, bueno, muchísimas gracias a María Rosa Castro, a Malení González del Solar, a vos, María Laura, por tu asistencia. Gracias por invitarme. Es como un sueño estar acá pudiendo hablar desde este lado de la fundación, una fundación que yo quiero mucho, una casa museo que quiero mucho, que algunos de mis alumnos que están acá hoy, durante el verano nos dedicamos a ver la obra de Bigatti y una fascinación, ¿no? Y siempre con la promesa de que cuando termine toda esta locura, vamos a poder ir a visitarlos y verlos en vivo y en directo. Mi propuesta de hoy es hablar de un periodo de la historia del arte que a mí particularmente me fascina, sobre todo por qué claro que está intrincada, ¿no? La historia del hombre, digamos, su historia social, económica y política, la formación de una nación, con el tipo de arte que está produciendo. Creo que sabemos poco de los rusos, porque por su historia nos estuvo vedado, ¿no? su conocimiento completo durante mucho tiempo, y así que por eso, bueno, me interesaba mucho poder compartir esto con ustedes. Como ven por el título, vamos a ir de Ilya Repin a Malevich, es decir, vamos a tomar... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, y yo estoy escuchando el perrito ladrar. Y entonces, si lo podemos cerrar, estaría fenómeno. Gracias. Vamos a ver este periodo de la historia rusa y de la historia del arte, que va a desembocar en estas maravillosas vanguardias y que va a terminar lamentablemente de forma bastante trágica, pero es lo que vamos a ir desarrollando. Ustedes saben que la historia del arte de Rusia es una historia que está muy pegada a la historia del arte europeo, sobre todo a partir del siglo XVIII, con Catalina la Grande, esta emperatriz europea, porque era alemana, se había casado con había una emperatriz que era Isabel. Isabel elige como heredero a un sobrino, que era un príncipe alemán, y este príncipe alemán se casa con otra alemana, se llama Sofía en realidad, se va a tomar el nombre de Catalina cuando llega a Rusia, así que son extranjeros, se van a instalar en la corte, ella le va a hacer un golpe de estado al marido, con el que se llevaba muy mal, bueno, finalmente ella va a ser la zarina, y una enamorada de Europa va a importar eh, a este enrejado cultural que había empezado a armar Pedro el Grande, ¿no? Todas las instituciones y las costumbres y los objetos de arte es la que más va a enriquecer el Hermitage y demás, y lo que va a traer fundamentalmente es la academia. Y como sabemos, todo movimiento que pretenda ser moderno va a ir justamente contra la academia, ¿no? Una academia que muy estricta, que durante el siglo XVIII y el siglo XIX se va a mantener dentro de esta lógica, ¿no? de
academicistas. Ustedes saben que la academia funcionaba un poco como una reguladora de ese métier, ¿no? Teníamos la Academia de Arte, la Academia de Geografía, la Academia de Ciencias. Y es así como va a producir, por ejemplo, este tipo de obra. No estoy siendo buena al poner al pobre Karl Brülow, porque digamos, me sirve para la síntesis, ¿no? Fíjense, Brülow pintando en 1833, perdón, donde él está como copiando distintas obras está copiando de la Croix, está copiando a Miguel Ángel, digamos, va copiando, ¿no? de distintas épocas, ¿no? Y armando su mosaico para contarnos, en este caso, la caída de Pompeya. Miren cuando se mete con la caída de Roma, como también, ¿no? Utiliza, ¿no? Estas copias, ¿no? Parecen casi collage. Casi que si nos ponemos a estudiarlo podríamos adivinar de dónde viene cada una de las pequeñas escenas que conforman estas grandes telas. No traje mucho más que esto, lo traje a Fedotov, fundamentalmente porque Fedotov es un típico artista del siglo XIX que va a ser famoso por cómo va a retratar a la sociedad y va a marcar es decir, va a marcar esa hipocresía, ¿no? Que después vamos a ver cómo otros van a ir marcando. Va a molestar mucho lo que él hace, que es en este tono caricaturesco, hasta que en un momento dado le van a llamar mucho la atención, fuertemente la atención, y él no va a hacer caso y va a terminar en una clínica psiquiátrica, desterrado en Siberia, ¿no? Bueno, muriendo prácticamente en la desesperación. Pero al punto que, es decir, hasta este momento la academia se comporta como cualquier otra academia que hemos visto, ustedes conocen, ¿no? La francesa, la italiana, la alemana, hasta ese momento todo igual. La academia tenía todos los años un concurso que era un concurso donde al alumno, ¿no? Que premiaban, lo enviaban con una beca a Italia o a Francia. Así que era un premio muy codiciado por los alumnos rusos, pero en 1863, después que la academia lanza el concurso, que tenía un tema, y el tema era Odín en las puertas del Valhalla, un grupo de 14 alumnos se va a rebelar contra esto, y van a hacer un montón de asambleas, manifiestos, ¿no? Digamos, imagínense una protesta estudiantil con todos los detalles, y van a abandonar la academia. Ustedes piensen que estamos en 1863, cuando ellos están haciendo esto, y hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, estos vasos comunicantes con Francia, ¿no? Estos vasos comunicantes con Europa, y los movimientos sociales que están viendo en Europa, que están ocurriendo. Piensen que ellos, después de que el zar Alejandro primero vence a Napoleón, las tropas rusas llegan prácticamente a las puertas de París. No entran ni hacen nada, tienen que volverse, bueno, hay una capitulación y vuelven, pero lo más importante es que a partir de ese momento lo que los soldados traen de París, de haber estado, esta cantidad enorme de soldados que tenían los rusos, ¿no? De haber estado en las puertas de París y haber vuelto a Rusia, son las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, a partir de ese momento, la sociedad va a comenzar, es decir, la intelectualidad, que era muy poca, y la sociedad va a empezar a preguntarse por esos movimientos, por esas nuevas ideas que están prendiendo en Europa, y de alguna manera comienzan a aprender también en la sociedad rusa. Una sociedad que les aclaro que en el 1900 tenía aproximadamente 160 millones de personas. Es decir, una
un periodo enorme. Y no solamente eso, sino que además, de las 160 millones de personas, 159.500 eran campesinos. Era gente que vivía en una situación deplorable, la mayoría analfabetos. Ahora vamos a ver un poquito esos procesos que acompañaron también este interés de los artistas. Em, el año les debe llamar la atención, el año es el mismo año en que se va a producir en París el Salón de los Rechazados, ¿no? El mismo año donde Manet presenta su Almuerzo en la hierba y va a producir esta ruptura con el arte clásico que venía sosteniendo la academia hasta ese mismo momento, por razones políticas que otro día, si quieren, nos metemos, ¿no? Con Napoleón III y demás, pero la verdad es que esta es la obra, ¿no? Que este es el momento en que a veces cuando hablamos del arte moderno decimos, bueno, acá comienza. Fundamentalmente, ¿por qué decimos que comienza acá el arte moderno? Porque esta obra es distinta de las restantes que estaban presentadas en ese momento en el salón, o incluso en el mismo Salón de los Rechazados. Porque lo que va a hacer Manet es dejar de preocuparse por la anécdota, dejar de preocuparse por qué es lo que estoy contando, para tener una preocupación más formalista, preocuparse por cómo coloco la pintura sobre la tela, cómo construyo un espacio, independientemente del tema, no les importa. No va a ser este justamente el caso de los rusos, todavía si ustedes quieren, si tomamos en cuenta que el arte moderno es un arte formalista versus al arte clásico, que es un deudor, si ustedes quieren, de la literatura, de la historia, de la religión, en el caso de los rusos el tema va a ser distinto. En el 67, un poquitito después, ya se había publicado el Manifiesto Comunista. Marx va a publicar El Capital en el 67. Piensen que es muy, yo a veces digo la palabra gracioso, pero no es gracioso. Es muy paradójico, ¿no? Marx dice específicamente, bueno, la revolución comunista se va a poder llevar en cualquier lado, menos en Rusia, porque la revolución, para Marx, necesitaba de una burguesía, de una burguesía, digamos, que tenga en sus manos los medios de producción. Y esto no ocurría en Rusia. En Rusia teníamos la corte, digamos, una super aristocracia, y luego teníamos un campesinado. ¿Y por qué necesitaba la burguesía Marx? Porque la única forma de transmitir las ideas del comunismo a los obreros que iban a ser fundamentalmente, o los campesinos que iban a ser fundamentalmente el brazo armado de la revolución, era a través del convencimiento de letrados, es decir, de personas que pudieran leer, escribir y comentar ideas, ¿no? Y que circulara esto en el ambiente fundamentalmente de las fábricas. Y justamente esto era lo que Rusia no tenía. Rusia venía perdiendo por goleada la carrera de la revolución industrial, venía última, no había forma de que los zares comprendieran, ¿no?, el camino que estaba tomando Europa en ese sentido. No entendían la reforma política, la conversión de los países que habían salido del absolutismo y que estaban armando, como podían, ¿no?, también a los tropezones, monarquías constitucionales, no comprendían el proceso de unificación italiana ni el de alemana, digamos, todo eso es como algo que no cabía para Rusia. Entonces, el caldo que va a dar, es decir, entonces por esto es que Marx dice, no, Rusia no va a poder, porque Rusia necesita primero, ¿no?, industrializarse para que las ideas comunistas puedan triunfar. Alguna cosa te tenía que equivocar este hombre, y fue en esta. Es el momento de la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando del momento en que los Peredninsky, es decir, este grupo de estudiantes, decide dejar la academia, y es el mismo momento donde en Estados Unidos tenemos una guerra civil. Acuérdense que es una guerra que tiene como
como un motivo principal el problema de la esclavitud, y este problema de la esclavitud lo que esconde o deja entrever es un país que se estaba industrializando, fundamentalmente en el norte de los Estados Unidos. Los estados del norte se estaban industrializando y salen a buscar mano de obra. Entonces piden que se liberen los esclavos, ¿no? Porque eran los Estados Unidos, si ustedes quieren, agrarios, los que estaban, ¿no?, conteniendo esa posibilidad de industrialización. Finalmente van a ganar los estados del norte, se van a liberar los esclavos, y bueno, ya el resto de la historia la conocemos. Es el año, digamos, son los años donde se escriben. Esta es una edición del 78, Ana Karenina, que va a hacer esta novela de Tolstoy, que va a publicarse por entregas, por fascículos, muy exitosa. A mí, no sé qué les habrá pasado a ustedes con Ana Karenina, pero yo la leí cuando era adolescente. Y entonces, claro, para mí el motivo de Ana Karenina era, ¿no?, la peripecia de la heroína, ¿no?, el engaño, ¿no?, la bigamia y todas esas cosas que despertaban mi imaginación, y poca atención le presté a toda la descripción que hace Tolstoy, a toda la problemática que va a presentar Tolstoy en esta novela. Les recomiendo que la vuelvan a leer si les interesa el tema, y si lo hicieron con esa misma mirada que hice yo cuando era tan joven. Tolstoy va a contar, es decir, esta peripecia de Ana Karenina en realidad es el escenario donde van a ocurrir las principales miserias de esta aristocracia, de estos ricos rusos, de una sociedad llena de prejuicios, mentiras, engaños, hipocresías, injusticias, maltrato hacia los sirvientes, digamos, todo un horror social, que Tolstoy también va a denunciar. Después vamos a volver un poco con esta situación, vamos a ver un poco de obra que hacen estos peregriniski, o como se los traduce, los artistas errantes o los vagabundos. Pues bien, van a abandonar la academia, van a agarrar sus pinturitas, sus telas, y se van a adentrar en esta Rusia profunda que nadie estaba mostrando, para justamente producir imágenes que la gente pueda relacionarlas con su patria. Piensen que, si bien tienen un desarrollo ferroviario, es incipiente, la gente no salía de sus pueblos, es decir, que no conocía cómo eran otras cosas, y ellos son los que están dispuestos a viajar y hacer este tipo de obra. Este es Isaac Levitan, por ejemplo. Piensen que si ustedes quieren, tiene una lógica similar en cuanto a la factura de los impresionistas, ¿no? Esto es, tomo la tela, son telas pequeñas, muchas se hacen al aire libre, se bocetan, como siempre, al aire libre, luego se terminan en el taller. Ya tenemos la pintura en pomo. La pintura en pomo es fundamental para que se pueda hacer esto. Pero esto no tiene nada que ver con el impresionismo, porque el impresionismo no le importa el tema. El impresionismo es totalmente formalista. El impresionismo le importa la luz, cómo la luz le pega a las cosas. Estos artistas, cada uno va a tener su propio estilo, cada uno va a tener su propio interés, pero van a buscar una imagen para contar. No es solamente un ejercicio formal, ¿no? Es una imagen para contar que esté desprendida de la academia, en cuanto que no tengan que estar pidiendo permiso para, si pongo este personaje y lo dejo de poner. Y aparte, la academia, obviamente, el retrato del pueblo y el retrato de estos lugares perdidos, ¿no?, en Rusia, esta vasta Rusia, no era un tema que les interesaba, jamás les hubieran aceptado una obra como esta. Fíjense, si ustedes
toman el panorama, ahora vamos a ver algunos otros, ¿no? Estos artistas siempre están colocando alguna pincelada, ¿no? Del espíritu ruso, como puede ser acá esta pequeña capilla que habla de esta religiosidad, ¿no? Enfrente de la inmensidad, fíjense, ¿no? Con esa cúpula cebollada tan característica de ellos, ¿no? Un cielo maravilloso. Este otro Isaac Levitan se llama Vladimirka, esta obra. Vladimirka, se conocía a Vladimirka la ruta que iba de Moscú a Vladimir. Vladimir era la capital de Siberia, con lo cual, cuando se decía figuradamente, no figuradamente, cuando alguien decía, tomó el camino de Vladimirka, en esa época, quería decir que lo habían desterrado, ¿no? Como nuestro artista Ferodotov, lo mandaron a Siberia, ¿no? Tomó el camino como si nosotros dijéramos, está en Devoto, y este tipo está en Devoto, ¿no? Si cae alguien de otro país, a lo mejor no entiende que estamos hablando de alguien que está preso. Si ellos decían, tomó el camino de Vladimirka, quería decir exactamente eso. Entonces, pero claro, con esto que les cuento, de la falta de imágenes y de tránsito, ahora hay una carretera, creo que era la 7, una autopista que une obviamente Vladimir con Moscú. Si él le va a poner imagen a estas palabras que la gente decía de tono, si ustedes quieren, ¿no? Digamos, como para describir una situación social de un personaje, le va a poner una imagen. Así es Vladimirka, así es el camino a Siberia, un camino totalmente despojado, digamos, donde no hay prácticamente esperanza, ¿no? Un camino que no termina nunca. Este es otro paisaje, voy a adelantar, ¿no? Fíjense, como siempre, ¿no? Con estos detalles tan rusos, ¿no? O este Villorio, ¿no? Este poblado también en el interior. Miren esta obra, por ejemplo, Los grajos han vuelto, de Sabraxov, otro artista de los artistas itinerantes, ¿no? También contando el paisaje ruso. Acá otro de ellos, Iván Karamskoy, si estuvieron en la Bienal, en la última Bienal de Venecia, ya vamos a volver. Esta era una imagen central del pabellón ruso. El pabellón ruso lo que había hecho, había hecho como una apuesta, ¿no? Para mí demasiado teatral, bueno, en fin, no importa, pero esta era una de las imágenes centrales, este Cristo, inclusive lo habían animado con animación computada, es tan famosa esta obra, casi les diría como nuestro San Martín, ¿no? Una cosa que todo el mundo reconoce, y lo habían animado y aparecían muñequitos como de jueguitos de computadora, de jueguitos de los chicos, ¿no? De la Play. Este también es Iván Kramskoy, este es Tolstoy, porque obviamente Tolstoy forma parte de este grupo de intelectuales, esta inteligencia, como le dicen ellos, que son los artistas y escritores y filósofos y pensadores que van a plantearse justamente el problema del modelo social que Rusia están transitando. Como yo les contaba, están en un sistema de absoluta servidumbre. La gente, los campesinos son siervos de un señor feudal y trabajan por el alimento como para no morir de hambre. Literalmente esto es así. Miren esta maravilla de Kramskoy, ¿no? Del 83. Vivían obviamente de hacer retratos, como nos pasaba con nuestros amigos franceses o hasta los prerrafaelistas, ¿no? Y los italianos, ¿no? Tenían su vocación social, hacían obra de crítica y hacían retratos para una burguesía que se los pedía y de algo tenían que vivir. Entonces, a partir de ellos van a empezar a incorporarse
al panteón, digamos, ¿no? a la circulación, las imágenes de los más desposeídos rusos, como estas lavanderas. Esta es una obra ya posterior. Pero igual se las quería mostrar porque me parece maravillosa. No sé si seguramente alguno estuvo, y bueno, después si quieren me cuenta. Y si quieren después mandarme imágenes y demás, a mí es lo que más me encanta verlas. Y así vamos a llegar a otro de los itinerantes, Pelninsky, que es Ilya Repin. Este señor es, pero Dios, el artista, ¿no? Obviamente vamos a tener dos, él y Malevich, que es el motivo de nuestra conferencia de hoy. Ilya Repin es un joven que, de una familia campesina que va a querer ser artista. Obviamente la familia no tenía todos los medios necesarios como para mandarlo a la academia. Va a entrar a trabajar en un taller como ayudante. Este maestro que él tiene es una de las personas que lo va a alentar para que siga la carrera. Se da cuenta que nuestro querido Repin tenía talento, ¿no? Esta es una obra temprana de sus 20 años, y con esta obra logra entrar a la academia. Es una obra muy conocida, conocida para los rusos, se llama La resurrección de la hija de Jairo. Va a lograr entrar a la academia y lo van a becar y se va a poder ir a París, que era su sueño completo, ¿no? Ir a ver, imagínense, en este momento, 1873, tenemos la primera exposición de los impresionistas, así que el caldo, París era la meca. También los becaban para ir a Italia, ¿no? Y obviamente si uno analiza la obra de los que fueron a Francia, de los que fueron a Italia, digamos, lo deducimos. Pero él va a elegir a ir a París. Y antes de ir a París, va a pintar esta obra que es, yo les diría, la obra emblemática de todo este periodo. O sea, si me dijeran, tenés que presentar una única obra, obviamente hubiese elegido esta. Es una obra enorme, miren, de 13 por 281, que se llama Los Cingadores del Volga. Es una obra que habla de este sistema de esclavitud. Estos son hombres que están entrando a este barco a sangre, ¿no? Con estas cingas, ¿no? Lo están trayendo a sangre. Hombres que no tienen esperanza, hombres que están vencidos, viejos, enfermos, como sea. Piensen ustedes que para el dueño de este barco es más barato contratar a estos 11 personajes para que entren al barco a puerto que contratar este barco de vapor, porque Repin nos está colocando este barco acá a vapor, mostrándonos que no es que no había máquina claro que sí, la teníamos, pero está Rusia que se niega a avanzar y que se resiste, mejor dicho, a industrializarse y provoca esto. Con esta mirada maravillosa, ¿no?, del jovencito, ¿no?, que es el único que levanta la cabeza, que puede, es el que nos va a transmitir este espacio de esperanza en esta situación que estaban viviendo de tanta injusticia. Esto que van a hacer los itinerantes de dejar la academia, darse vuelta y mirar hacia el interior de Rusia, yo les diría, es como, va a marcar, o nos marca a nosotros que estamos abordando este periodo de la historia de Rusia desde el arte, un momento de grieta. Ya empezamos con las grietas. Porque los vamos a tener divididos entre los que van a querer mirar a Europa, la academia, es decir, querían hacerle un homenaje a los dioses alemanes, digamos, mientras la gente estaba viviendo de esta manera, ¿no? Era como incomprensible, pero su mirada estaba puesta
en Francia, y por el otro lado, los itinerantes que quieren mirar adentro, que quieren mirar la tradición, que quieren buscar digamos, el ser nacional. Fíjense que es un procedimiento muy similar a lo que van a hacer tanto los italianos como los alemanes, más o menos en la misma época, para lograr la unificación de estos dos países, ¿no? En el caso tanto de los alemanes como de los italianos, van a ir sobre todo los alemanes, van a ir a la Edad Media, ¿no? A buscar sus tradiciones, me trabuqué ahí justo, tradiciones, ¿no? A la Edad Media, donde sienten que, que el ser que los unifica a todos, que presenta la menor cantidad de diferencias, reside ahí. En el caso de los eh, eh, en el caso de los rusos, bueno, van a ir al interior a buscarla. Y esto que está pintando Repin acá es un club de eslavos. Que los eslavos son estos grupos que deciden mirar hacia el interior de Rusia, que aún estando, digamos, no son necesariamente eh, esclavos, obviamente, ni labradores, ¿no? Hay intelectuales. Y como Repin es un excelente, escuchen esto, excelente retratista, ustedes ponen Repin retratos y es todo el mundo le pedía a él que le haga un retrato, va a reflejar en esta reunión personajes reales, ¿no? ¿No? En una situación de diálogo donde se están, bueno, en un club donde todos comparten un poco esta ideología. Esta es Vera, que va a ser su mujer, Vera lo va a acompañar a París. Esta es la obra que él hace en París. Si nosotros, vieron que siempre cuando uno agarra, nos va a pasar también con Malevich, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo evoluciona, vemos, ¿no? Cómo está copiando, ¿no? Qué está mirando. Y bueno, esto es lo que él va a hacer en París, ¿no? Estos son bocetos, como les contaba yo, de cientos de retratos, y va a hacer retratos que le encargan, es decir, de gente que posa, y retratos que él toma de la gente del campo. Porque, bueno, este es el retrato de Turgenev. Turgenev es amigo de Tolstoy, amigo de él, ¿no? Amigo de Dostoyevsky, amigo de toda esta inteligencia. Turgenev había publicado Las Memorias de un Cazador en 1852, que coincide con la publicación de La cabaña del tío Tom en Estados Unidos. Esto es en 52 y esto debe ser en el 58, Las Memorias del Cazador, ¿no? Las Memorias del Cazador es, Turgenev era un joven bastante aristocrático, que está horrorizado por cómo su madre trata a la servidumbre. Entonces, a partir de anécdotas personales, va a escribir este libro, son varios relatos, donde cuenta la situación en la que vive la gente humilde, los campesinos, las lavanderas, ¿no? El personal doméstico de su casa y demás. Y que va a cumplir la misma función que la cabaña del tío Tom, ¿no? Que es también esta situación de la esclavitud en Estados Unidos, que finalmente termina justificando la guerra. Ahora después voy a volver sobre esto. Miren esta procesión de Pascua, también una obra inmensa de Repin, llena de pequeños retratos, donde él en esta procesión, en este momento, ¿no? Donde se está venerando la resurrección, cuenta cómo detrás está lleno de miserias, hipocresías, mentiras, violencia, ¿no? Como tenemos a este señor acá azotando a este joven. Les voy a hacer un close-up de esto, ¿ven? Entonces son todos, la vanidad del cura, ¿no? Son todos pequeños retratos de una sociedad que está, digamos, absolutamente eh, corrompida, ¿no?
por el sistema. Ustedes saben que, a diferencia de otras instituciones monárquicas, pensemos en el zar, ¿no? Lo que hacía la corte del zar era, la gente podía acceder a la nobleza. Si uno hacía algo realmente valioso para el país, un escritor podía ser, o un ingeniero, o el desarrollador de un, no sé, de un puerto, o si uno se preocupaba y hacía algo realmente valioso para el país, la corte podía llegar a aceptarlo. Obviamente se mataban para poder entrar en este circuito, y bueno, había muchas veces, obviamente esto se compraba, no era solamente mérito, con lo cual esta es la sociedad que le hacen ruido, ¿no? A, esta, a estos artistas, a estos intelectuales le están haciendo ruido. Miren, este es Tolstoy arando el campo, obviamente Tolstoy nunca aró el campo, pero era una manera de retratarlo por lo que para Tolstoy significaba la gente del campo, ¿no? Su alma de campesino, ¿no? Como que llevaba dentro su alma de campesino. En 1881 se va a producir el asesinato, a ver si tengo la foto, no, no la tengo. El asesinato del zar Alejandro II. El zar Alejandro II había sido un zar que, bueno, los rusos veneraban, porque es el zar que comprende los cambios que estaban produciendo, un zar que reconoce que las memorias de un cazador de Turgenev lo habían impresionado muchísimo, y es el que va a producir la primera, digamos, el primer paso para liberar la servidumbre. Bueno, de hecho, va a liberar a los siervos. Fíjense, lo que a Estados Unidos le llevó un proceso de guerra de 4 años, el zar Alejandro II lo va a decretar, ¿no?, de un plumazo, ¿no? Simplemente pues, se conmueve. Y esta es muy interesante poner analítica en que estamos analizando arte, pero no para analizar esto, porque fracasa. Porque el problema de la liberación de los esclavos fue la letra chica. Entonces, ustedes imagínense, un señor feudal que tenía un montón de tierras y que tiene que ahora compartirlas con sus siervos, con sus esclavos que están liberados. El tipo, el señor feudal se va a quedar con con 3/4 de la superficie que tiene. Y 1/4 va a ser para estos esclavos liberados, ¿no? Para estos siervos liberados. Obviamente el peor cuarto. Entonces los siervos van a tener acceso a la tierra, ¿no? Van a poder repartirse, ¿qué? Pedacitos así entre todos los que eran, bueno, no importa. Era la peor tierra, pero solamente por el hecho de tener la tierra comenzaban a pagar impuestos. Con lo cual van a quedar endeudados en, nada, 10 minutos. Esto lo que va a producir es que muchos van a abandonar la tierra para irse a las ciudades, para alimentar la usina de obreros que se estaban necesitando para las industrias, como hay una inversión muy fuerte de los franceses en ferrocarriles, hay explotación minera, ¿no? Hay acería, digamos, comienza una explotación industrial, tarde ya, pero la tienen, y van a terminar abandonando el campo para ir a trabajar como obreros a la ciudad. De todas formas, va a tener Alejandro II, va a promover la libertad de prensa, digamos, lo van a tener como un muchacho, digamos, que van a estar contentos con este zar, con los pasos que va dando, pero, como pasa siempre, los pasos no pueden ser totales, se cometen muchas injusticias, hay tiempos que no, digamos, que no se condicen con las expectativas, y un grupo va a hacer un atentado contra él y lo van a matar en 1881. Entonces Repin, que lo quería Alejandro II, Repin va a pintar en alusión a este crimen, el crimen de Iván el Terrible. Iván, que era un zar del siglo XVI, que era sanguinario y que, bueno,
terrible, como su nombre lo indica, y que en esos ataques de ira termina matando a su propio hijo, ¿no? Termina matando al Zarevich. Y es la escena que está poniendo acá Repin, que está contando acá. Pues bien, lo sucede a Alejandro II, lo va a suceder su hijo Alejandro III, que era muy joven cuando asciende como zar, y va va a haber observado lo que hizo su padre, las libertades que dio, los derechos, la libertad de los siervos y la libertad de prensa, y se va a dar cuenta que eso no le sirvió para nada, porque a su padre lo mataron, así que va a decir, esto vuelve a ser todo autocrático, volvemos a cerrar todo. Pobre, no entendió, digamos, una vez que estos pasos se dan, es muy difícil a la gente volverla, ¿no?, a una situación anterior. Va a ser súper conservador, y le va a encargar a Repin este retrato de él. Fíjense cómo, digamos, cómo están funcionando las imágenes. Todavía esto no puede ser una fotografía, porque ya sabemos que la fotografía en este momento necesitaría todo un estudio para poder producir esta foto, pero tiene como una toma fotográfica, ¿no? Casi como una instantánea, donde lo vemos alzar, no en un pedestal, no allá arriba, sino que al nivel de la gente, era un tipo grande, ¿sí?, tipo oso, ¿no? Lo vemos acercándose, donde tenemos todo tipo de gente. Tenemos los cosacos, acuérdense, ¿no?, los que estaban mirando para el interior, y tenemos, ¿no?, otros que están mirando, otros que son más orientales, ¿no?, y otros que son más europeizantes. Digamos, como que todo este entorno social de alguna manera va a funcionar alrededor de el zar, que va a tener este comportamiento, ¿no? Él va a sentir que es él la unidad de Rusia, ¿no? Es decir, él es el que puede controlar todas las riendas. Finalmente, Alejandro III va a morir muy joven, a los 40, 50 años, de un problema renal, y lo va a suceder su hijo, muy joven también, Nicolás II, ¿no?, que diríamos el zar autista, porque no pudo comunicarse, no pudo, digamos, víctima de una encerrona, de no poder comprender, ¿no?, qué época le había tocado liderar. Esta es una obra de Repin, que es la revolución de los mencheviques, que se produjeron entre 1906 y 1911, perdón, de 1905. La revolución menchevique se produjo en un momento en 1905 y después en 1906, y él pintó esta obra entre 1906 y 1911. Fíjense los colores de Rusia. Rusia tiene una bandera como la francesa, azul, blanca y roja, ¿no? Y ya en unas formas, digamos, como mucho más abiertas, ¿no? Como mucho más tratando de expresar el movimiento. Este es el retrato, les dije que hacía muy buenos retratos. Este es el retrato de Pavel Tetriakov, el dueño de esta super colección que forma hoy la Galería Tetriakov de Moscú. Un retrato muy famoso. Es más, había otros coleccionistas que le pedían, ¿no?, que posar como, que les haga un retrato como esto que él estaba haciendo acá. Repin tenía una casa, le iba muy bien, obviamente, con todos estos retratos que vendía bárbaro, y estos encargos del zar y demás, así que cero problema, pero vivía en Los Penates, un lugar que no sé si los que fueron a Rusia fueron a visitar, si van, ya volveremos, porque esto va a terminar. Los Penates tenía esta casa, y en esta casa él vivía con la lógica campesina. Por ejemplo, tenía en la puerta había una gran campana, a ver si la puse la campana, no. En la puerta tenía una gran campana con un cartel que decía, haga sonar la campana porque acá no hay servidumbre que le abra la puerta, ¿no? Y cuando invitaba a la gente a comer, en su mesa, Tolstoy era igual, ¿no? Tolstoy tenía, también, bueno, como lo vimos
ahí, ¿no? Como que lo pinta arando. Y esta mesa con esta rueda en el medio, porque él invitaba a la gente y ponía todos los platos arriba y iban girando, ¿no? Como hacen los chinos, y iban girando y la gente, porque no había servidumbre para servir. Él, finalmente, con la revolución, Repin no va a adherir, va a quedar totalmente relegado, se va a ir a un pueblo que finalmente va a quedar en Finlandia, digamos, después con todas las divisiones, un pequeño pueblo finlandés, le dicen que vuelva, muere en 1930, digamos, como que todo el proceso revolucionario él lo vivió alejado, ¿no? Viviendo en lo suyo y haciendo obra, digamos, que no viene a cuento en este momento. Si les interesa, les dejo esta película para que vean. Está, yo no sé, yo tengo tantas plataformas ya, yo creo que en Kuwait TV está, no sé si está en Netflix, se llama La obra maestra o Una obra maestra, tiene este cartel. No es la vida de Repin, es la vida de un marchand en Helsinki, pero tienes, ahora que saben, o digamos, ahora que repasaron, ahora que vieron cosas de Repin, tiene sentido ver la película, ¿no? E ir siguiendo las pistas, ¿no? Es casi un thriller, ¿no? Un thriller de arte. Me parece que les va a gustar poder seguirla. Y bueno, Mikhail Brügel, otro de los artistas de este periodo, fíjense, ¿no? Ya estamos totalmente afuera de la academia, ¿no? Pintando, volviendo a los motivos, los típicos motivos florales del interior, ¿no? Los textiles del interior de Rusia, inclusive a este tipo de obra, ¿no? Está totalmente ya atravesado, ¿no? por esto es como, yo les diría, y lo vio a Cézanne. Entonces, pero lo vio a Cézanne, lo puede haber visto a Cézanne, y ustedes saben que la respuesta es sí, claro que lo vio. Porque entre todo esto que estaba pasando, esto es, bueno, Kandinsky, ahora después vamos a hablar un poquito de Kandinsky, miren como Kandinsky también va a buscar la pintura, no va a buscar al interior, él va a pasar, antes de irse a Alemania, mucho tiempo en el interior de Rusia como abogado, eso es otra historia, ¿no? De Kandinsky, pero aparecen en escena estos personajes, yo voy a hablar de estos tres, hay algunos más que me parecen maravillosos, si hay coleccionistas acá, este es el camino. Son tres industriales muy ricos, muy ricos, muy ricos, muy ricos, que obviamente, digamos, trabajan y generan su dinero en Rusia y lo gastan en París, ¿no? Entonces, amantes del arte se van a vincular en París con Marchand, con Duran-Ruel, con, obviamente, con Gertrude Stein, con los Stein, y ellos, tanto Duran-Ruel como los Stein, les van a presentar, digamos, todas son historias por separadas. Hago una síntesis de los tres, porque si no, no íbamos a llegar. Todavía no empecé a hablar de Malevich. Bueno, hago una síntesis, ¿no? Ellos se van a vincular con estas personas en París, y ellos les van a presentar y les van a abrir las puertas de los talleres de Picasso, de Matisse, de Braque, de Modigliani, de toda la vanguardia que está trabajando en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX en París. Y con esto van a armar grandes colecciones. Y van a comprar, pero van a comprar a lo mucho. Van a comprar, no sé, tienen, por ejemplo, qué sé yo, no sé, 35 Matisse. Obviamente, Yushkin y Matisse van a ser íntimos amigos. Matisse lo va a amar a Yushkin. Fíjense, acá, esta es la casa de él, donde tiene la primera, la danza de Matisse. Yushkin le dice, estoy pensando que me hagas algo para el comedor.
Y él, a Matisse se le ocurre hacerle la danza. Y dice, bueno, pero tendría que con algo que coincida con la otra pared, en esta pared de enfrente, y entonces le hace la música. Entonces, la música y la danza están hechas, pensadas para este comedor de Justin. Miren la obra que tenía. Entonces compran, yo creo que lo vi, porque me parece que esto no lo leí, lo vi en una película de Picasso, a lo mejor ustedes también la vieron, donde Picasso todavía vive en el Bateau de la Loire, en Montmartre, es decir, que es don nadie, y aparece, no sé si es Morozov o uno de ellos, y le empieza a comprar obra, y en el momento dado el propio Picasso dice, no, no, para esa que está todavía, está húmeda, digamos, esa no la muevan todavía, ¿no? Se la llevaba. Bien, se llevan toda esta obra y se la llevan a sus casas, tanto en San Petersburgo como en Moscú, y las cuelgan, como ustedes están viendo, ¿no? Y entonces tienen el buen criterio de, por lo general, los domingos, y cada 15 días, no todo, la abrían al público. Entonces, los artistas rusos tenían acceso a toda la vanguardia para mirarla junta, cosa que ningún artista europeo que estaba viviendo en París podía, porque podía ver lo que estaba haciendo Picasso si lo conocía Picasso, pero también, bueno, y de paso tenía que conocerlo a Modigliani, ir a ver lo que estaba haciendo Modigliani, tenía que también conocerlo a Matisse, digamos, esto no lo podía hacer cualquier artista de 20 y pico de años, como eran los que vamos a ver nosotros acá. Y reconocer valor en esa visita. ¿Comprenden? Los artistas rusos van a tener a toda la vanguardia a su disposición, con novedades nuevas todos los meses o cada 3 meses, ¿no? Venían ellos de París y colgaban lo nuevo. Así que cuando decimos que este señor lo vio a Matisse, y sí, claro, es muy probable que lo haya visto a Matisse, y ahora vamos a ver lo que van a hacer los restantes. Este es un retrato de Morozov. Lo que les va a pasar a ellos es que cuando llega la revolución establece que, bueno, a todos estos ricos obviamente se les expropia todo y los dejan viviendo digamos, si tenían varias casas en una sola, y en 3 piezas de cada casa. Tenían que elegir 3, se quedaban, y el resto de la mansión la ocupaba la revolución. La mujer de Lenin, que era muy entendida en arte, va a ser la encargada de estas colecciones. Y va a tener un ayudante de lujo, que es Kandinsky. Kandinsky, todos los artistas adherían a la revolución. Está claro, porque imagínense, esto era un desastre. Todos adherían, todos querían algo nuevo. Kandinsky, que estaba en Alemania con el jinete azul, cuando estalla la guerra en 1914, obviamente los alemanes le dicen, vos sos ruso, tenés que volverte, entonces tiene que dejar el jinete azul a su Gabriel Münter y se vuelve a Moscú, y va a adherir a la revolución, y él va a ser funcionario junto con la mujer de Lenin en el inventario y en el control de estas colecciones que van a pasar a manos del Estado. Hay una carta, hay un reportaje muy lindo del 30, de 1930, un poquito antes de morir, de Morozov, de este señor, que dice, bueno, han tratado la obra con cariño, ¿no? Como que muy, muy, muy cuidado en sus detalles. Después les cuento cómo sigue la historia de toda esta obra. Si les interesa el tema, la Fundación Louis Vuitton en el 2016 hizo una muestra que se llama la colección Juskin, íconos del arte moderno, en París, y fantástica. Si les interesa, hay muchos videitos, pónganlo así como Icons of Modern Art, hay muchos videitos, muchos, y además hay una serie de conferencias sobre este tema que duran 10 horas. Hay que tener paciencia, pero a mí me parece súper interesante, si a uno le interesa mucho, está condensada la historia de esta gente que digamos, cambió la historia del arte. La revolución
Melchevique, de 1905 a 1906, va a hacerlo entrar más o menos en razones al zar Nicolás II y va a llamar a elecciones. Un error que si hubiera estudiado historia y hubiera visto lo que le pasó a Alejandro II, tendría que haber aprendido de eso, pero se ve que no lo tenía muy en cuenta. Es decir, él promete elecciones y son casi elecciones, ¿no? Cuando es elegido, esto se va a llamar la Duna, ¿no? Y entonces va a reunir, en el Palacio de Verano, va a reunir a este parlamento de elegidos, y va a hacer este discurso desde acá. Y de este lado están los representantes de la aristocracia, de la corte, y acá están los representantes del pueblo. Sí, después cuando esté la filmación, hagan close-up y van a ver cómo están vestidos estos y cómo estos están con, ¿no?, con las bandas, con todo. Y estos no. Y el zar da un discurso que prácticamente es similar al discurso, ¿se acuerdan que les conté antes? Que decía, bueno, todo muy lindo, pero esto sigue siendo una autocracia. Vamos a ver qué es lo que... A tal punto que cuando termina el discurso, cuentan las crónicas, los representantes de la nobleza y de la aristocracia vivan al emperador y estos se quedan duros, petrificados mirándolo. Esto va a causar más malestar todavía en la sociedad. Vamos a ver qué es lo que están haciendo los artistas entonces, después de haber visto lo que nuestros amigos coleccionistas les habían ofrecido. Vamos a llamar a esta primera instancia neoprimitivismo, y vamos a ver lo que hace. Miren, estos artistas que, por ejemplo, elegí algunos, son muchos los que están trabajando, tiene la particularidad de este grupo de artistas de tener, son pares, mujeres y hombres, ¿no? Siempre cuando uno, sobre todo en estas épocas, trata estos periodos del arte, la historia del arte, se encuentran con que no tiene muchas chicas para mezclar, hay que buscar mucho para encontrar, pero acá no, acá salen solas, ¿no? Son tan protagonistas como ellos. Miren San Gimignano, fíjense, ¿no? Y ahora ya saben, ¿no?, que lo miró a Braque, lo miró a Cézanne, ¿no? Miren como, yo acá no puedo ver, porque tengo acá, bueno, no, San Gimignano, tengo acá como la barra de herramientas, no me deja terminar de ver, ¿no? O miren la Catedral de San Basilio, ¿ven? Cómo están trabajando cubismo, están haciendo cubismo. Los franceses con el cubismo tenían un tema, ¿no? Como que lo detestaban a Marinetti y no aceptaban nada que se les fuera, ¿no?, del cubismo. El cubismo, acuérdense, que tiene que ver con una... siempre estamos dentro del arte moderno, con lo cual estamos en un problema formal, no estamos preocupados por qué es lo que estamos pintando, sino cómo lo estamos pintando, y lo que va a hacer el cubismo es trabajar sobre tiempo y espacio en el mismo tiempo. Estamos en la época de la teoría de relatividad, estamos en la época del cine, de la locomotora, digamos, de la velocidad, el tiempo, todo pasa rápido, y ellos quieren atrapar, ¿no?, digamos, el tiempo, ¿no?, la duración, y el espacio en la misma imagen. Acá, fíjense que están haciendo lo mismo con la Catedral de San Basilio, pero respetando este motivo ruso, ¿no?, que es este famoso motivo de las cúpulas, las cúpulas encebolladas, ¿no? Por ejemplo, como esta de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, que es la iglesia que se erige en memoria de Alejandro II cuando fue el atentado que lo había matado, ¿no? Tiene que ver con esto el nombre, por eso es de la sangre derramada, ¿no? Este es un close-up a su... ¿Ven estos colores, ¿no? Es decir, que están trabajando, están viendo a los fauvistas, están viendo un trabajo con el color y al mismo tiempo están viendo a los cubistas. ¿Quién tenía esta oportunidad? Me van a decir el Salón de Otoño de 1905, mostró a los fauvistas, pero no a los cubistas, no al mismo tiempo, ¿no? No con variedad.
Y miren a Lentunov haciendo esta iglesia de Solncedar. Difícil el, el ruso, ¿no? Otra vez Konchalovsky, ¿no? En los barcos de Cassis, ¿no? Y esto es Cézanne. Esto es Cézanne, esto de verdad es Cézanne, no le puse el nombre, pero es de Steck de Cézanne, y esto es Braque. Es decir, obviamente que están viendo lo que Morozov y Tetriakov y demás están llevando y están mostrando, ellos no están viajando. Y dentro de este mundo aparece esta mujer que es maravillosa, que es Natalia Goncharova. Natalia Goncharova tiene, en este momento, en 1913, tiene unos 24 años, y en este primer momento, en esta primera obra, estas primeras obras que les estoy mostrando, otra vez la tenemos mirando los temas rusos, ¿no? ¿Se acuerdan de este problema, ¿no? Que aparezca el tema ruso, como ustedes están viendo acá. Está viendo a los campesinos rusos y está yendo al interior. Ahora la vamos a ver en detalle a la Goncharova, porque no la voy a dejar pasar así nomás. Y este es el momento también de Marc Chagall. ¿Por qué lo quiero marcar a Marc Chagall? Porque hay una disposición dentro de esta sociedad que quiere salir de sus corsets, que va a permitir, increíble esto, pero no nos podemos detener, porque tiene muchas consecuencias, pero se los menciono, ¿no? Va a permitir la circulación de los judíos, y Chagall va a poder salir. Entonces, va a salir y, digamos, va a formar parte de estos grupos, y rápidamente se va a ir a París. Yo vi en la Fundación Mafre en Madrid esta muestra que se llama de Chagall a Malevich, soñada, y este es el catálogo. Si a alguno les interesa mucho el tema, se lo súper recomiendo, porque tiene unos textos maravillosos, un curador que realmente, el curador lo que dice es lo siguiente: Chagall, nosotros no nos vamos a detener en la obra de Chagall, ¿no? Pero Chagall y Malevich llegan a la revolución en el arte ruso, uno por el sentimiento, el otro por la razón, ¿no? Y a partir de esta hipótesis de trabajo es como presenta la obra en la exposición. Chapo, ¿no? También la Fundación Mafre es como un lugar para ir a buscar información interesante. Hay algunas cosas colgadas en la web sobre esta muestra, que fue creo que en el 18. Bien, de ese neoprimitivismo que les mostré, ¿no? Esos primeros intentos, qué sé yo, vamos a sentarnos en otra, que se va a dar todo prácticamente en simultáneo, ¿no? Estamos tomando tipos de obra de cada uno de los artistas, en esto que vamos a llamar el cubofuturismo. Esto que yo les conté que, no estoy ahora dudando si se los dije, ¿no? Que el futurismo tiene como una vocación universalista. Marinetti va recorriendo todas las capitales de Europa, ¿no? Tratando de que todo el mundo firme su manifiesto, con lo cual Marinetti va a ir creo que en el 16 recién va a ir a Rusia, pero bueno, las ideas del futurismo están dando vueltas de entrada. Esto es futurismo, esto es Umberto Boccioni, ustedes saben que Marinetti era pintor, era escritor, ¿no? Con este ciclo, con esta obra que se llama El dinamismo de un ciclista. El futurismo va a hacer como un elogio de la máquina, va a ser un elogio del movimiento, quieren pintar el movimiento, y también van a hacer un elogio de la guerra, y bueno, van a ser después el brazo artístico de Mussolini, bueno, la historia después van a desarrollarlo de otra forma, pero esto va a aprender, y esto también es futurismo italiano, ¿no? Y lo vamos a tener a Goncharova haciendo cubofuturismo. ¿Por qué? Porque los rusos se van a permitir tomar
del cubismo lo que quieren y del futurismo también, y trabajarlo a su manera, ¿no? Los cubistas franceses se resisten a entrar en alguna lógica que tenga que ver con el futurismo. De hecho, cuando Duchamp presenta el desnudo bajando la escalera con sus amigos de Putón, que eran todos cubistas, le dicen, no, esa obra sácala porque estás haciendo futurismo, porque el desnudo, bajando la escalera, supone un movimiento, ¿no? Y ellos no querían saber nada con eso. Entonces, vamos a tener acá Goncharova, ¿no? Haciendo una pequeña estación, ¿no? Fíjense el perfil, ¿no? La superposición. Se van a caracterizar por el uso, ¿no? De grafías. Esta es ella, va a morir en el 62. En el 13, ya en 1913 va a abandonar, y se va a establecer en París. Miren qué lindo este retrato que hace en 1907. Y ella se va a casar con Mikhail Larionov, y van a ser como la pareja dorada, como las de Hollywood, dorada del arte ruso, pero se van a establecer en París. Em, esta es otra obra que es adorable de ella, El ciclista. Ven cómo trabaja, ¿no? El movimiento, en este caso en las ruedas de la bicicleta. ¿Mm? Y si les interesa más, es como si pasara avisos, ¿no? Y si les interesa conocer más de Natalia Goncharova, en el 18, creo, hubo una muestra importantísima, como hacen todas las muestras en la Tate, donde van a tener también conferencias, charlas, videos, y digamos, todo un despliegue de la obra. Lo que cuenta la Tate, que yo no lo sabía y me enteré por lo que cuentan ahí en la Tate, es que ella era como una performer de su propia obra, y cuando hacía una exposición en París, obviamente no en Moscú, cuando hacía una exposición en París, hacía como activaciones en la calle para que la gente entrara a la galería a ver su obra. Una mujer completa, ¿no? Miren esto al estilo Manet, ya hecho en París, ¿no? Y esto es su cubo futurismo. Este es el afilador, ¿no? Siempre eligiendo esos temas que nos lleven a un movimiento que nos explique, ¿no? Se dan cuenta que no es un elogio al afilador de cuchillos, sino que encuentra en un afilador de cuchillos un motivo para poder expresar el movimiento. Y un personaje muy importante, yo sé que después va a venir otras conferencias sobre música rusa en esta época, yo quiero estar ahí en primera fila, pero un personaje muy importante en esta época es Sergei Diaghilev. Es este creador de los ballets rusos. ¿Y por qué me parece importante? Primero porque él tiene una primera actuación dentro de Rusia recopilando tradiciones en el interior del país. Pero después él se va a convertir en un empresario teatral, donde va a armar espectáculos. Es el gran promotor de Nijinsky. Cuando vino a la Argentina, no lo hizo, él no se subía a ningún barco, y entonces él tiene la idea de la obra de arte total a lo Wagner, y entonces contrata el músico, el escenógrafo, ¿no? el coreógrafo, son todos los grandes nombres. Miren acá, esto es El pájaro de fuego, con música de Stravinsky, obviamente, y por acá, ven, la puesta es de Goncharova, ¿sí? Acá lo tienen el pájaro de fuego, cuando se repone, no me acuerdo de dónde, no puse en qué, sé que fue en una edición en el 19, pero no sé en qué teatro, donde se repone el pájaro de fuego con toda la regie que había hecho Goncharova en su momento. Cuando él se va, él no se queda durante Sergei Diaghilev no se queda, se va a ir a París, y
y va a estar recibiendo a los rusos, ¿no? Y va a estar, y él lleva para hacer los vestuario y decorados, a Matisse, a Picasso, a todos, digamos, a todos les da trabajo, viven en ese momento fundamentalmente haciendo este tipo de cosas, por eso lo considero también un actor importante. Otra artista mujer de este grupo, Popova, y lentamente los estoy llevando como a ¿no? Como una pérdida digamos, de la definición de la imagen, ¿no? Estoy obviamente editando esto y haciendo una elección para poder desembocar en lo que queremos desembocar. Piensen que el propio Picasso se negaba a hacer arte, es decir, se negaba a dar un paso más allá del cubismo, e inclusive en un momento dado, después de hacer cubismo analítico, va a volver para atrás y va a ir un cubismo más sintético porque él no quiere perder la referencia del objeto, ¿no? Porque siente que está traicionando, él nunca va a hacer abstracción, él siente que está traicionando al espectador. Entonces, no, esa práctica del cubismo da la sensación, ¿no? Que ese manejo de las formas, ese desarmado de las formas, naturalmente nos va a llevar a lo que vamos a ver como la abstracción. Pero lo que va a ser propio de este momento va a ser ese movimiento que conocemos como rayonismo, que fundamentalmente va a estar alentado por la Goncharova y por Larionov, y que tiene esta lógica. Tienen que entender acá un fenómeno que va a atravesar a toda Europa, no solamente a los rusos, que tiene que ver con la teosofía y con estos personajes que tienden a estar en paralelo con la religión, buscando revelaciones, no, es decir, yo les diría, no son revelaciones, es como un misticismo por afuera de lo religioso, ¿no? Ellos van a adherir dentro de estas corrientes que están muy de moda en este momento en Europa, la teosofía, corriente a la que adhiere desde Kandinsky, Mondrian, digamos, son muchos los que van a seguir los preceptos, digamos, lo que de alguna manera enseña la teosofía, que tenía bastante lógica. Primero, creen que ya que hay tantas religiones, seguramente hay un espíritu de religiosidad de tipo más universal, ¿no? Digamos, como una espiritualidad que es universal, que tiene un nombre de Dios, pero que, digamos, todos los hombres comulgan, debe existir porque en realidad todo el mundo la menciona, pero que no está vinculada a alguna iglesia en particular. Por un lado eso, y por otro lado, un camino de tipo positivista, es decir, vieron como la teoría de la evolución dice que el hombre evoluciona de mono, va pasando, ¿no? Así, se va mejorando con el tiempo, ¿no? Se van dando evoluciones físicas que mejoran su performance. La teosofía dice lo mismo respecto del alma. Entonces, hay una forma de mejorarla, de crecer, ¿no? Y de alcanzar el absoluto. Obviamente acá tiene que ver mucho la iluminación, digamos, el momento de comprensión, si ustedes quieren, ¿no? de unión con esta universalidad, que está dado por este rayonismo en concreto en la práctica, donde la figura va a ser atravesada por estos rayos de luz, ¿no? Que nos van a remitir a ese contacto con lo universal. Acá tienen, y fíjense cómo ya esta iluminación, que no es una iluminación formal, no tiene que ver con cómo le coloco la luz y la sombra, sino esta iluminación que pone en contacto a la forma con algo espiritual que me supera, ya me la desdibuja. Este es Larionov haciendo este retrato.
¿no? Me voy a adelantar un poquito, y esto es realmente el camino a la abstracción que va a desembocar, ya no me vean que se los estoy spoileando, con el cuadrado negro de Malevich. Les voy a mostrar cómo ellos van a ir desintegrando estas formas y pensando más en lo formal, porque obviamente este tipo de abstracción es una abstracción que de base absolutamente formal, ¿no? Cómo van desarmando las formas hasta llegar, en el caso de Ulasova o de Popova, a este tipo de obra. Esto le llaman ella, arquitectura pictórica, ¿no? Donde está trabajando nada más que con planos, con color y con planos. Está haciendo algo absolutamente formal. Ustedes saben que la abstracción nos podría llevar, ¿no?, a otra charla, pero no me quiero, no quiero caminar por ahí ahora, porque si no me voy a quedar con un montón de cosas sin contarles. Pero miren lo que está haciendo en este momento, inclusive antes del cuadrado negro. Bueno, este es Kandinsky, lo vamos a pasar al pobre Kandinsky en su abstracción, para poder, ¿no?, quedarnos con la figura de Malevich, el otro gran, ¿no?, junto con Repin, ¿no? Para mí, por lo menos, bueno, yo también, ya ven que a mí me gustan todos, pero me gustaría poder marcar esta importancia y cómo se vincula la obra de Malevich con este momento este momento de la historia rusa que él va a atravesar. Otro hijo de campesinos, es el mayor como de 8 o 9 hermanos, quiere ser artista, obviamente su padre, el campesino, le dice, olvídate, pero es muy persistente, muy intenso Malevich, y lo va a lograr. Va a ser autodidacta, y cuando logra establecerse en, en San Petersburgo, va a comenzar a copiar esto que les cuento, ¿no?, de todo lo que está viendo. Entonces vamos a ver de todo lo que está viendo, de los coleccionistas que coleaban en sus casas, etc. Lo que les voy a mostrar van a ver cómo Malevich va a ir copiando y aprendiendo en este autodidactismo, ¿no?, en esta eh, pasión por lo que, digamos, por la pintura. Entonces, por eso lo estoy mostrando con distintas prácticas, en distintos estilos, hasta que pueda de alguna manera alcanzar su voz. Fíjense cómo él también hace cubofuturismo, ¿no? También entre el 12 y el 13, igual que la Goncharova, lo vamos a encontrar haciendo este tipo de obra. Obviamente también él es un convencido de la revolución, él es un hijo del campesinado, claro que está, digamos, con todos estos ideales. Presten atención y van a ver cómo esto va a volver, este campesino, por ejemplo, ¿no? Y se va a conectar, quiero llegar, les voy mostrando así, algunas imágenes. Ustedes saben que este momento es dentro del mundo de las ideas, es el momento de Ferdinand de Saussure. Y me voy a meter ahora con otro tema. Pero es importante, Ferdinand de Saussure es el lingüista que va a decir que el signo está compuesto por significado y por significante, y que la relación entre significado y significante es arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si pensamos en una tabla con 4 patas, que la llamemos mesa o table, es arbitrario, no hay una lógica que
tabla con 4 patas se tenga que decir de una manera o de la otra, ¿no? Entonces, mesa con 4 patas es el signo, ¿no? Que está compuesto por un significado, que quiere decir eso es un lugar donde yo me puedo sentar a comer o estudiar, y qué sé yo, y por un significante, que quiere decir, ¿cómo lo escribo? M-E-S-A. En castellano digo mesa, en inglés digo table. No es arbitraria esa. Bueno, estas teorías, este curso de lingüística de Saussure, va a ser también, yo creo que va a circular casi como el Capital de Marx por Europa, y se van a plantear, es el momento de plantearse el esperanto, ¿no? Es decir, un elemento que no creíamos posible, digamos, de trabajar, y desde, más allá de la literatura, poder llevarlo a formas artísticas, y vamos a ver cómo eso sí, a partir de esto, ¿no? De esta teoría de Saussure, los artistas lo van a trabajar. Entonces, cuando Malevich hace esta vaca con violín, este collage, que se parece mucho a los collages, si quieren, picasianos, está trabajando justamente sobre el problema, no está trabajando sobre la composición, lo formal, ¿no? Que nos lleva a Picasso, sino que está trabajando justamente en mostrarnos la ruptura entre significado y significante. Cómo puedo manejar los signos de una manera, digamos, más arbitraria, eh, eh, menos encasillados, y ese encasillamiento que nos da la lengua. Ahora voy a poner otra cosa y van a ver que me parece que va a ser más clara, pero es importante que sepan por dónde viene un poco el tema. Se va a encontrar con este grupo de artistas, acuérdense del tema de la obra de arte total, este grupo de artistas, un grupo de artistas que va a trabajar sobre, con un lenguaje que llaman Zaum, con Z, Z-A-U-M. Es un lenguaje nuevo y un lenguaje inventado. El Zaum es un lenguaje que no tiene reglas y que no tiene prácticamente lógica. En este momento esto es anteojo, y dentro de 10 minutos, anteojo es esto. Con la lógica del idioma Zaum, escriben una ópera que se llama Victoria sobre el Sol, y lo invitan a Malevich para que haga los decorados y el vestuario. Pues bien, la victoria sobre el Sol trata justamente, fíjense, victoria sobre el Sol, ¿no? No la victoria del Sol, sobre el Sol. La victoria sobre el Sol, que es la victoria sobre el poder absoluto. Es la victoria sobre el zar, definitivamente. Es decir, es la expulsión del zarismo, la expulsión del absolutismo, ¿no? A esto es a lo que le llaman la victoria sobre el Sol. Obviamente algo en lo que estaban todos absolutamente de acuerdo, y Malevich también. Cuando fue la muestra de Malevich en Proa, acá en Buenos Aires, en el auditorio pasaban la ópera, y la gente pensaba que estaba hablada en ruso. No está hablada en ruso, y no estaba subtitulada, y la gente se enojaba porque estaba subtitulada, pero claro, no se puede subtitular, porque en realidad vamos adivinando lo que va pasando por cómo vemos que están trabajando los personajes, cómo están relacionándose los personajes, si grita, si se ríe, ¿no? Más que nada es como muy gestual. Está en YouTube, la pueden ver un ratito. Esta es una recreación, una apuesta nueva, que creo que es la misma de Proa, que vimos, que pasaron en Proa, que tiene, donde
así es como en su momento se pasó. Y si ustedes se fijan, el fondo, ¿no? El decorado, es el cuadrado negro. Malevich, esto es un boceto del decorado de la ópera, va haciendo estos triángulos que se van ampliando como para caer finalmente y convertir, es decir, el cuadrado negro es el cuadrado negro es decir, la oscuridad que mató al sol, ¿no? Que sería en realidad la libertad que apagó al sol, ¿no? Y esto él se va a dar cuenta después cuando la ve, con lo cual va a tomar de la ópera este telón para transformarlo en obra y quedar nuestro cuadrado negro sobre fondo blanco. ¿Qué es que se comprende a partir de esta voluntad de terminar con este régimen, esta sociedad, estas formas, para empezar, digamos, un mundo nuevo. En realidad todos los artistas pensaban que la revolución, pensaban que el espíritu revolucionario los colocaba digamos, en el límite de un mundo que quedaba atrás y que a partir de ahora comenzaba un mundo nuevo, más justo, más libre, más creativo, más feliz, donde toda la gente iba a tener acceso a las cosas, digamos, esta era un poco la voluntad, lo que expresaban todos. Él ¿no? lo va a presentar en una exposición que se llamó 0.10. Miren qué moderno, ¿no? El ponerle, hoy sería bárbaro el nombre. A nadie se le ocurrió hoy hacer una obra que decía así 0.3.5. Bueno, esta exhibición de 1915, donde él se va a presentar con otros artistas, trabajando esto que se va a llamar, que va a ser el movimiento suprematista, que tiene este nombre tan feo que suena hoy para nosotros, el tema del suprematismo, pero que es la supremacía de la forma, justamente, es decir, se va a convertir en algo absolutamente formal, me va a importar la forma, ¿no? Digamos, sin referencia, el objetivo de la creación de un universo nuevo, de un mundo nuevo, de una posibilidad nueva. Así lo van a exhibir, y él lo exhibe así, como ustedes lo ven, ¿no? En la esquina superior de la sala, y esta es la recreación que va a hacer la Tate, porque la llevo a la Tate todo el tiempo, porque la Tate hizo hace bastante, ahora 10 años, más o menos, una muestra, una gran retrospectiva sobre Malevich. No se la pierdan si les interesa, y sobre todo no se pierdan los recorridos de la obra de Malevich que en esa muestra propone Zaha Hadid, la arquitecta, ¿no? Que tiene, digamos, su lectura, ¿no? Cómo nos trae a Malevich hoy. Ahora, entre esta obra y esta obra, ¿por qué la Tate, que es tan poderosa, tan minuciosa, pone menos de los que están acá? Pone esto y acá pone, acá hay más y acá hay menos, ¿no? ¿Qué tema? Ahora vamos a ver un poquito este tema, porque hay menos. Fíjense, Malevich coloca la obra en ese ángulo porque es el ángulo de los íconos rusos, donde es el ícono que preside el hogar, ¿no? Como una suerte de lar. El tema de íconos rusos así, completo, es, nada, un año, así, para hablar de ese tema. No me voy a meter. Pero lo toma. Kandinsky también va a tomar el tema del icono ruso, ¿no? Lo va a colocar ahí coloca, es decir, esta es la imagen, es decir, esta es la imagen a venerar, es decir, es la posibilidad de comenzar todo de nuevo. Lo que vamos a venerar es la posibilidad de comenzar todo de nuevo. Acá tiene más Ica, ¿no? Entonces dice Malevich, el artista se ha desembarazado de todo lo que determinaba la estructura objeto ideal de la vida y del arte. Se ha liberado de las ideas
los conceptos y las representaciones para escuchar solamente la pura sensibilidad, ¿no? Y va a concebir este movimiento que vamos a llamar suprematismo, que va a estar, bueno, que va a estar acompañado obviamente por otros artistas, esto es pura forma. Y entonces, eh, eh, va a llegar la revolución, van a aplaudir la revolución, van a estar encantados con la revolución, Lenin va a alentar mucho a los artistas, le parece fantástico que tener tantos artistas tan creativos, pero claro, la creatividad se convierte en una complicación para la revolución, porque son demasiado creativos, y obviamente, si yo hice la revolución para la liberación, no me digas ahora qué es lo que tengo que pintar. Yo pinto lo que siempre quise. Para eso teníamos la academia, que era lo que dejamos atrás, ¿no? Y Lenin no se va a sentir muy cómodo con esta libertad, con lo cual les va a pedir amorosamente, en primera instancia, a los artistas, que, bueno, si pueden trabajar en proyectos que acerquen a la obra al pueblo, que ayuden a difundir los valores de la revolución. Este es el primer pedido. El segundo pedido les dice que lo que ustedes están haciendo es todo arte burgués. Esto no lo entiende nadie. Vos le ponés un cuadrado negro a un campesino, ¿y qué va a decirte el campesino? No lo entienden, así que esto no se puede hacer más. Bueno, algunos se van a ir, Gabo se va a ir, Kandinsky se va a ir, Kandinsky se va en el 21, se va a la Bauhaus, ¿no? Digamos, van a comenzar algunos se quedan, ¿no? Rodchenko se queda, van a fundar el constructivismo, ¿no? Pero eso es otro tema, otro día. Malevich va a quedar atrapado un poco por esta lógica y va a hacer este tipo, digamos, de obra, donde hay abstracción, pero al mismo tiempo hay figuración. ¿No? Este tipo de, ¿se acuerdan esas imágenes que yo les conté, que les había mostrado del tema de los campesinos? Va a comenzar, Lenin muere en el 24 y lo va a suceder Stalin, y Stalin ya no va a tener ningún tipo de consideración para este tipo de arte. Entonces, miren lo que va a hacer. ¿Se acuerdan la mujer de Lenin que estaba manejando las colecciones? Bueno, todo eso Stalin ordena bajarlo, llevarlo a depósitos. Mucho va a Siberia, baja las cosas de los museos y ordena. La historiografía en esta es fantástica, ¿no? Porque da 8 millones de órdenes, todas al mismo tiempo. Por un lado, ordena bajarlo. Por otro lado, llama al curador en jefe, creo que era el Hermitage, y le dice, haceme una lista de los cuadros más caros. Entonces el tipo hace la lista de los cuadros más caros. Supónganse, no sé, los ordena. Dice, bueno, ok. ¿Cuáles de estos, le dice Stalin, cuáles de estos no nos podemos desprender? Y entonces el tipo, el curador en jefe, señala, supónganse, no sé, 100. Bien, vende todos los demás. Porque necesitaban plata, se estaban muriendo de hambre. Es decir, entre Lenin y Stalin, por malas políticas respecto al tema de la cosecha, lo mismo que había hecho Mao, que va a ser Mao después, perdón, ¿no? Por el tema de la compra del Estado, de todo lo que producían los campesinos y demás, y unas sequías arrolladoras van a llevarlo a un estado desesperante económico. Entonces van a comenzar a vender estas obras. Llega la orden también de descolgarlas, y les dicen a los guardias de los museos, tanto en San Petersburgo, al Museo Ruso, al Pushkin en Moscú, que las quemen. Es decir, que sobre todo la obra de la vanguardia, porque Stalin no podía creer que esta obra de la vanguardia rusa, todo esto que les estuve mostrando, valiera algo. Así que todo eso hay que quemarlo. Muchos guardias lo que hacen es cortan los lienzos y queman solamente los bastidores.
Así que va a comenzar un tráfico de estas obras que van a salir de Rusia en rollitos. Y en el año 30, entre el 30, 31 y 32, se van a producir las ventas de estas obras más importantes, y uno de los que los va a comprar, que los compra así por abajo, es Andrew Mellon, el ex ministro de Economía de Roosevelt, el que sacó a Estados Unidos de la recesión, de la depresión del 30, y él va a comprar todo esto por nada, imagínense. Y que finalmente su colección la dona a la National Gallery, y es lo que tenemos, lo que tienen, nosotros no tenemos nada, lo que tienen los americanos en Londres, ¿no? Que es el Affair Hermitage, ¿no? Que es estas compras extrañas pero toda la obra, y cuando estoy hablando de la obra que compra Mellon, estoy refiriendo a obra del Renacimiento, obra del Barroco, ¿no? Esta obra quieren que desaparezca. Por eso, cuando les mostré la muestra de la Tate, está así. Porque lo que no está acá, de lo que está acá, lo que no está acá, es porque desapareció. El curador, si ustedes se fijan y ven el reportaje, el curador, cuando le preguntan, dice, pero acá falta obra. Dice, es que yo quise marcar justamente esta historia de las obras, ¿no? Esto que pasó con las obras, ¿no? Que fueron destruidas, fueron quemadas, ¿no? Vendidas, etcétera, digamos. Como no fueron, es decir, es una lectura bien política de lo que pasó. Malevich lo van a invitar va a terminar trabajando en la fábrica de cerámicas de Stalin, y miren las cosas que termina haciendo. Lo van a invitar a hacer una muestra en Berlín, y él se va a ir con parte de la obra, dentro de ellas el cuadrado negro. El cuadrado negro hay 4, y uno se lo va a llevar a Berlín, le hacen una retrospectiva, no me acuerdo si era en Berlín o en Múnich, ahora estoy pensando, y cuando termina de montar, en el momento de la inauguración, le llega un telegrama que urgente tenía que presentarse en Moscú. Entonces él deja la muestra montada y se vuelve a Moscú, y cuando llega a Moscú le dicen, mira, o dejás de pintar, o seguís pintando lo que estás haciendo y te mandamos a Siberia, o empezás a pintar lo que nosotros queremos. Esto le va a provocar a Malevich un disgusto enorme. Va a dejar en Alemania esta muestra que había presentado, y se va a volver, y se va a enfermar. En 1936, esto es lo que pinta, ¿no? Estos campesinos que quieren figuración, bueno, acá tienen figuración, ¿no? Es como si les dijera esto, ¿no? Si los comparan, después cuando puedan, compárenlos con los primeros que les mostré, los primeros campesinos, estos están de espalda, ¿no? No tenemos, ¿no? Están atravesados por la abstracción. Y va a ser esta obra que a mí me parece genial, donde él se va a presentar como un hombre del Renacimiento, ¿no? Como un humanista, porque él siente que él sabe perfectamente lo que él hizo, él sabe perfectamente la importancia del cuadrado negro, no es que lo hizo y dijo, no, él está muy convencido de su obra. Entonces él se equipara su figura y su obra a lo de los humanistas, es decir, a los hombres que rompieron con la oscuridad, si ustedes quieren, por poner un nombre rápido, de la Edad Media para dar paso al Renacimiento, no solamente por las ideas que van a estar ligadas al arte, sino a la ciencia, ¿no? Al desarrollo y demás, ¿no? Cómo se van a separar de la iglesia y esto. Fíjense que él está posando de esta forma, que es la misma forma en la que pensaban los hombres renacentistas. Se acostumbraban a hacer estos retratos cuando, por ejemplo, el gobierno les daba una medalla, o conseguían un contrato, o eran nombrados jueces, entonces se hacían retratar con el signo, ¿no? Con lo que justificaba el retrato, miren qué importante soy. Y Malevich hace exactamente lo mismo, con la mano, formando un cuadrado, nada más que como no lo dejan hacer el cuadrado, porque eso estaba prohibido, él, si quieren figuración, bueno, yo les voy a hacer
casi conceptual esto, ¿no? Y entonces está con la mano vacía, sin el cuadrado, ¿no? Pero lo que tiene que reemplazarse, ¿no? Lo que se reemplaza es esto. Ahora, miren el detalle, miren la firma. Acá abajo, chiquita, ahora se las voy a mostrar grandes, ¿no? Firma con un cuadrado negro, ¿no? Bueno, Malevich se va a morir de este cáncer de estómago, él sabe que se va a morir, y entonces como él sabe que se va a morir, va a poder preparar su funeral. Esto es su velatorio con su cuadrado negro, ¿no? Y la obra que les acabo de mostrar, ¿no? Y otra obra, y esta es su tumba, que sí, que bueno, que se tenía esta foto, esa es la tercera mujer de él, y que ya no existe más. Nadie sabe, no sabe dónde están los restos de Malevich. Digamos, este monumento obviamente no existe más. Ahora fíjense, voy a volver a esta obra y termino con esta reflexión. Tendría que haberla vuelto. Fíjense esta obra, ¿no? Les conté que había 4 cuadrados negros. Este cuadrado negro, que es de 1915 exactamente, estuvo en Siberia, digamos, tirado detrás de la humedad, ¿no? Por eso está en este estado. Ese craquelé es, hasta yo les diría, es histórico, es emocionante. Ese craquelé cuenta toda la historia de ese proceso revolucionario. Esto no es una lectura mía solamente, ¿no? Obviamente. Yo estoy tomando ideas también prestadas. Fíjense que cuando se vuelve a poner ahora, ¿no? La ópera de La Victoria sobre el Sol, el telón es el cuadro de negro craquelé. Cuando vino la muestra acá a la Argentina, el cuadrado negro que vino es un cuadrado negro del 32, porque como les dije, le hizo 4. Hay uno, que no sé si es el del 32, el que vino acá, es el que se salvó en Alemania. Porque entonces, cuando Stalin manda a hacer todo este zafarrancho, muy parecido al de Hitler, nada más que, bueno, no vamos a meter en eso, uno peor que el otro. Obviamente los alemanes se quedan con el cuadrado de Malevich, y ese que vino acá lo vemos en perfecto estado, pero en realidad el auténtico está en este estado acá, craquelé, como lo están viendo en esta diapo. Y bueno, esto fue todo, y no sé, ya estoy, me van a matar por el tiempo, pero bueno, dejo de compartir, así les puedo ver. Acá los tengo. Ah, Marení, gracias. Si hay alguna No sé consulta, sí, claro. me pueden escribir. Sí, hay consultas. Alguien me pone acá el ballet triádico. No, no es el ballet triádico. El ballet triádico es el ballet de la Bauhaus. Claro. Y este no. Posterior. Claro, es posterior. Este no, tiene. No se olviden que los rusos de acá, cuando empiezan estas purgas, digamos, se van a ir muchos de ellos a la Bauhaus, ¿no? Así que posiblemente llevaran estas ideas. Es un antecedente, es un antecedente. Tal cual, sí, no podemos dejar de... Excelente, excelente, te agradezco muchísimo, he aprendido y me has despertado a millones de inquietudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Más que excelente. Muchas gracias. Gracias, chicos. Para mí realmente es muy un... interesante. Muchas gracias. Bueno, Muy buena, Qué muy linda, buena, muy interesante y realmente un disfrute total. Bueno, espero que sí, Muy bueno. investiguen, miren que hay. Si les interesa, no sé si la han visto en Netflix, hay una serie que hoy la chequeé y está, que se llama
El Imperio de los Zares. Sí, Son 3 capítulos Sí, sí. sí. de la historia de los Romanov. Y todo este contexto histórico que yo traté de irme echando está muy bien contado de una forma muy, muy, muy entretenida. No se lo pierdan para ver algo bueno por ahí. Felicitaciones, Gabriela. Muchas gracias. Felicitaciones, Gabriela. Gracias, Clase Monique. magistral. Gracias por Monique. todo. Vos sos Gracias. una genia. Gracias. Muchas Chao. gracias y Te buenas hacen una noches. consulta, Gabriela. Te preguntan el significado del blanco sobre el blanco. Sí, claro, a partir del negro sobre ¿O el va negro. por otro lado? No, está en consonancia, digamos, así como hago, a partir de que cerré, ¿no? Cerré la esclusa y empecé a construir el mundo de nuevo, todas las posibilidades, entonces sí, también tengo la posibilidad del blanco. Es decir, puedo volver a traer el sol, puedo traer la luminosidad de vuelta, pero es porque estoy construyendo sobre un mundo nuevo, ya lo construí con el negro. Gracias, bueno, no, gracias a ustedes por estar ahí. Maravilloso. Muchas Buenas gracias. noches y muchísimas Gracias. Con la Muy buenos gracias y con conceptos. la pasión que lo contás y lo definís, la verdad, un lujo, ¿eh? Gracias.